Representaciones del cuerpo humano por el paisaje, Alberto Durero es uno de los creadores que mejor ejemplifican el paso de la Edad Media al Renacimiento. La exposición del Torreón de Lozoya, 70 estampas procedentes de colecciones privadas, recorre la trayectoria del genio alemán desde sus inicios. Desde sus primeras obras, muy impregnadas de goticismo, muy lineales, a las últimas, donde realmente hay efectos casi podríamos decir pictóricos, que se consiguen a través pues, de la gran sabiduría que aportan los años, del entrecruzamiento de líneas y simplemente con líneas crear esos efectos que son efectos atmosféricos, que son efectos de expresividad. Un buen ejemplo de esa perfección en el detalle la encontramos en el San Eustaquio. Por la captación, por ejemplo, del claroscuro y también por el ambiente psicológico que sabe crear en esta estampa. El santo se ha quedado absolutamente traspuesto, rígido, mirando la cruz, y esa misma quietud, esa misma suspensión aparecen en todos los perros, en todos los galgos que le acompañan en la cacería, de tal manera que ha sabido crear ese ambiente, digamos, de estar ante la divinidad y que el tiempo se detenga. Nacido en Nuremberg, Alemania, en el seno de una familia de orfebres húngaros, la obra de Durero recibe influencias de las dos grandes corrientes artísticas de su época, el arte flamenco de los Países Bajos y el Renacimiento italiano. Es el creador del grabado. Cuando Durero nace, el grabado estaba fundamentalmente en manos de monasterios, donde se hacían pequeñas estampas que eran fundamentalmente silografías, es decir, que las planchas, para entendernos, estaban hechas sobre madera tallada y consistían fundamentalmente, digamos, en estampas, en recuerdos para peregrinos, para devotos. Estaba todo por inventar y fue Durero el que, digamos, incorporó toda una serie de matices, de mensajes, de formas de hacer que impregnaron al grabado hasta tiempos muy recientes. La principal, o digamos, la que más representada está en la exposición y en la que él más trabajó fue la silografía. Es un trabajo, digamos, hecho sobre la madera se dibuja el grabado y se escarba todo aquello que no va a aparecer en el grabado. O sea, imagínate lo que es hacer esas delgadas líneas en relieve, que es lo que hoy podríamos llamar, voy a ser un poco burdo, un tampón, es decir, que impregnamos la superficie y lo que está en relieve es lo que conseguimos. Pero también hay grabado sobre cobre. El grabado sobre cobre hay distintas disciplinas. En general se llama el grabado en hueco porque el sistema es a la inversa. Se escarba en una plancha de cobre que después se entinta, se limpia y la tinta queda en esos surcos. Para que se nos impregne el papel tiene que estar húmedo y meterse en una prensa. Por eso estos grabados sobre cobre tienen un pequeño relieve. Pintor, dibujante, platero, tratadista de geometría, cronista, gran matemático, Durero fue uno de los primeros artistas a los que se dejó de considerar socialmente como un artesano y se introdujo en los círculos intelectuales de la época, y también uno de los primeros independientes. Lo cual es un fenómeno muy interesante, ¿por qué? Porque supone tomar las riendas de su propio trabajo. Durante la Edad Media los artistas estaban supeditados al encargo. Durero lo que hace es montar su propio taller cuando vuelve de su primer viaje a Italia, crea su propio taller, compra su prensa y empieza a producir aquello que a él le apetece hacer. Aunque también aceptaba encargos, como el de Maximiliano I, que quiso escenificar el cortejo triunfal de su proclamación como emperador. El proyecto original tenía 137 planchas como estas, que finalmente no se llevaron a cabo porque el emperador murió en 1518, de tal manera que el proyecto quedó interrumpido y únicamente se hizo la parte más importante, y además hecha por el propio Durero, que fue el carro triunfal, que es, digamos, una obra excepcional con una riqueza de detalles ornamentales, con muchos adornos curvilíneos que vemos por aquí y un enorme mensaje iconográfico detrás. El emperador le había otorgado una pensión por la que peleó ante Carlos V, su nieto, realizando para ello un viaje que dio lugar al primer diario de viaje elaborado por un artista, del que ahora se cumplen 500 años y a cuya conmemoración se suma esta exposición que se puede ver en Segovia.
fama ya en vida fue absolutamente increíble, de tal manera que solo puede comparársele con Leonardo en ese momento. A la muerte de Durero incluso se produce un fenómeno muy actual, que es que los precios se dispararon y en el siglo XVI conseguir una estampa de Durero de las que tenemos aquí era casi imposible y era carísimo. En sus grabados Durero cuida al mínimo el detalle, se preocupa por el paisaje y aborda por primera vez el retrato. Algunos de los más célebres están en esta exposición, el de su amigo Willibald Pirkheimer o el del cardenal Alberto de Brandenburgo. Y es un retrato además muy exigente. Él confiesa en su diario de viaje a los Países Bajos que él en sus retratos no solamente quiere captar los rasgos, que es una persecución, digamos, del final del gótico, pero también del Renacimiento, llegar al realismo. Él quiere llegar al alma del retratado. La muestra ofrece además la posibilidad de contemplar las que el propio Durero consideró como obras maestras absolutas: El caballero, la muerte y el diablo, o Melancolía, donde Durero se identificaría con uno de los 4 temperamentos que la Edad Media atribuía al hombre: sanguíneo, colérico, melancólico o flemático. Que es la expresión de los sentimientos de un artista volcados en una obra, que es algo absolutamente nuevo en el arte. Y ahora estamos acostumbrados a que las obras de arte sean expresión del estado anímico o de las búsquedas personales de un artista. En ese momento ya lo hace Durero. Reunió en esta pieza, digamos, todas aquellas inquietudes que él tenía. Por un lado, ese temperamento melancólico, un tanto triste, pero por otro lado, todo el mundo del trabajo basado en la geometría, que evidentemente es prácticamente todo. Hay útiles de carpintería, de cantería, aparece un pequeño ángel dibujando con un buril la precisión que se necesita para hacer el grabado, aparece el tiempo, un reloj de arena, y aparece una de las curiosidades de Durero, aparece el cuadrado mágico de Durero. Es un cuadrado que tiene, digamos, 4 casillas por lado, y cada una con un número. Al visitante le recomiendo que sume las filas por separado, porque le van a dar el mismo número. Si suma en vertical, le van a dar el mismo número. Si suma en diagonal, le van a dar el mismo resultado. Y lo mismo va a ocurrir si suma las 2 centrales opuestas, así como las 4 de cada esquina. Durero trabajó también los libros de estampas, colecciones de grabados a los que ponían textos algunos de sus amigos, entre los que destacan La Pasión pequeña sobre cobre, con escenas de la pasión y muerte de Cristo en las que demuestra su maestría en el claroscuro, o La vida de la Virgen, 20 láminas que dan fe de su dominio de la perspectiva o el detalle en la arquitectura, el paisaje, el vestuario y la anatomía. No pertenece a esta serie, pero también es una imagen de la Virgen la que cierra este reportaje. La Virgen aparece sentada dentro de un cercado. Ese cercado es el Hortus Conclusus, el jardín cerrado del que nos habla el Cantar de los Cantares y que fue asimilado a la virginidad de María, donde no había entrado nadie. La Virgen, por tanto, está protegiendo su virginidad, está con el niño que está jugando con un pájaro, pero al lado tiene un mono. ¿Qué pinta un mono en las afueras de Rotterdam con la Virgen y el niño? Bueno, pues hay que fijarse, el mono está encadenado. El mono es el pecado, es la lujuria, y está encadenado porque ha sido derrotado por la virginidad de María.